Buenas tardes a todos. Soy María Antolín, responsable de Evaluación, Valorización y Formación de ITI. Antes que nada, deciros que esta sesión se está grabando y posteriormente la subiremos a nuestra cuenta de YouTube para que la podáis visionar cuando queráis. Así que, por favor, todos los asistentes, si podéis apagar vuestros micros y vuestras cámaras para evitar interferencias y consumo de ancho de banda, os lo agradecemos. En primer lugar, os quería agradecer vuestra presencia a este nuevo webinar que hemos titulado Entendiendo Blockchain, posibilidades y casos de uso reales, que van a impartir nuestros compañeros Jordi Arjona y Yuri Yatsi. Para los que no nos conocéis, somos un centro tecnológico privado con la misión de realizar investigación, desarrollo e innovación para resolver los retos de la industria y de la sociedad y transferir estas tecnologías y conocimientos al mercado, de tal forma que se mejore la posición competitiva de las empresas. En este sentido, solíamos hacer varios eventos al mes de forma presencial para estar en contacto con clientes, asociados, etcétera, pero la situación actual no nos lo permite y puesto que las TIC están dando buena muestra de cuánto pueden ayudar en este estado de alarma, hemos puesto en marcha este reto, las TIC como respuesta al COVID-19. Dentro de ese reto está este ciclo de webinars gratuitos que vamos a continuar una vez pase el COVID. Os voy a introducir ahora brevemente a los ponentes de hoy. Jordi Arjona es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia y doctor en telemática por la Carlos III de Madrid. Ha trabajado en el Instituto Indea Networks en Madrid, en Nokia Bell Labs en Dublín y en la Fundación Valencia Port. Cuenta con múltiples publicaciones en conferencias y revistas internacionales. Desde hace un poco más de un año ya está en ITI con nosotros, coordinando el grupo de sistemas distribuidos y sus intereses de investigación se centran en soluciones en el Computing Continuum, Big Data o Blockchain. Yuri Yatsi es graduado en Ingeniería Informática con título de máster en Computación Paralela y Distribuida, ambos por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha trabajado en el área de Sistemas de Información y Comunicación de la UPV, en Boslow, España, y en la editorial Tirant Lo Blanc. Desde hace 3 años trabaja también en el Grupo de Sistemas Distribuidos de ITI, donde está involucrado en proyectos de investigación que se centran en las redes blockchain y su adaptación a los entornos empresariales. Jordi y Yuri hoy nos van a hablar sobre los aspectos fundamentales de blockchain y de las DLTs, Distributed Ledger Technologies. Nos introducirán algunos conceptos como los algoritmos de consenso o finalidad. También nos van a describir muy brevemente algunas de las implementaciones más conocidas, Bitcoin, Ethereum y Hyperledger Fabric. Por último, nos explicarán cuándo blockchain puede ser una solución válida para nuestros problemas y cuándo no, debatiendo con todos vosotros sobre múltiples casos reales. Antes de darles paso, os animo a compartir en redes sociales todo lo que queráis sobre esta charla utilizando el hashtag ITWebinars y, por supuesto, el Yo me quedo en casa. Y en cualquier momento podéis usar el chat de la aplicación para dejar vuestras preguntas que iremos recopilando para pasárselas a los ponentes al final o según convenga. Con esto, sin más, quiero dar paso ya a Jordi, el primer ponente. Jordi, cuando quieras. Buenas a todos, ¿me oís? Hola. Sí. Vale, es que tengo, como a todos los grandes, me ha reventado el micro hace 2 minutos. Así que por eso me estaba intentando asegurar que me oyerais adecuadamente. Vale, perfecto. Bueno, María ya os ha adelantado un poco de lo que os vamos a estar comentando. Básicamente, la intención es que hoy yo, Jordi Arjona, y también mi compañero Yuri, os contemos un poquito de qué va todo esto de blockchain, ¿vale? Entonces, parte de los contenidos ya los ha adelantado María, ¿vale? Vamos a empezar con una pequeña introducción a la tecnología y a sus conceptos básicos.
Luego hablaremos de Bitcoin, Ethereum y Hyperledger Fabric, que son tres de las redes más conocidas, o tres de las implementaciones más conocidas. Y luego comentaremos un poco cuándo se debe usar blockchain y cuándo no, y debatiremos, o mejor dicho, debatiréis algunos casos de uso. ¿De acuerdo? Una cosa así, respecto a lo último que decía María, os vamos a pedir que conforme os vayan surgiendo preguntas, ¿vale? Las vayáis planteando en el chat, ¿de acuerdo? Y al final de cada sección contestaremos 3 o 4, más que nada para ir aclarando conceptos de cara a que podáis debatir cuando llegue esta última sección de casos de uso, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos y creo que todos habéis oído hablar de criptomonedas y redes blockchain últimamente, porque sobre todo Bitcoin ha hecho como mucho ruido, ¿no? Por supuesto no está solo Bitcoin, hay otras como Litecoin, Ethereum, Libra se está proponiendo, y sobre todo habréis oído que es una fantástica herramienta de especulación. Pero bueno, además de eso, tenemos que tener claro, y es lo que vamos a intentar hoy, que entendáis que sirve para otras cosas, más allá de especular, ¿no? Entonces, aquí vamos a empezar con una pequeña definición de Marco Bucolic, que es un chico que trabaja en IBM. Un blockchain es un distributed ledger. Aquí ya os adelanto que vamos a usar algunos anglicismos porque en castellano suena muy raro o muy mal algunas palabras como esta o finalidad, que está mal traducido, pero bueno. Y bueno, eso es un distributed ledger para registrar transacciones, soportado por múltiples nodos sin una autoridad central a través de un protocolo de encriptación distribuido. Todos los nodos validan la información que se va a añadir y un protocolo de consenso asegura que todos los nodos están de acuerdo en orden único en que estos registros son añadidos. ¿Vale? Ojo a algunos conceptos que ya adelantamos como distributed ledger, transacciones, ausencia de una autoridad central o consenso, porque son algunos conceptos claves que vamos a ir trabajando a lo largo de la sesión. Entonces, ¿cómo funciona hoy en día una transacción? ¿Vale? En general, podríamos decir que Alice tiene un ledger, que podría ser su cuenta bancaria, y quiere transferir un dinero a Bob, por ejemplo, 100 euros. Entonces, ella lo que hará será anotar un registro negativo en su cuenta con ese dinero que transfiere a Bob, y Bob, por su parte, registrará un ingreso positivo, ¿no? Para asegurar que todo esto funciona, tenemos hoy en día los bancos, que es el actor de confianza, ¿no?, que tenemos en este ejemplo. Si no estuviera el banco, pues Alice podría decir que ha hecho la transacción sin haber mandado el dinero, o Bob podría decir que no le ha llegado el dinero y sí que le podría haber llegado y simplemente pues querer embolsárselo por la cara. Entonces, uno de los objetivos del blockchain es justo ese, hacer innecesario el agente de confianza que supervisa estas transacciones. Es decir, nos queremos cargar el banco, ¿vale? El banco en este ejemplo. En vez de eso, lo que vamos a tener es un conjunto de usuarios, ¿vale?, que van a ir almacenando tanto sus transacciones como las de los demás, creando un único ledger, un único libro de cuentas que engloba a todos los demás y el que todos los usuarios van a tener una copia, todos o casi todos, ¿vale? Cada vez que hay una transacción, todos estos usuarios la van a validar, por lo que ningún usuario podrá decir después que esa transacción no ocurrió o podrá intentar falsificar su balance porque lo tienen todos, básicamente. Entonces, vamos a hacer antes que nada un matiz, ¿vale? Porque siempre hablamos de blockchain por todas partes, y en realidad la tecnología se llama DLT, Distributed Ledger Technologies. Blockchain en realidad es un caso particular con el que normalmente nos referíamos al caso en que ese DLT es abierto y público, pero bueno, en general ya todo el mundo lo llama como blockchain, ¿vale? Un DLT al final no es más que un registro de datos distribuido, donde los nodos están sincronizados y conectados y donde una nueva transacción se almacena si estos nodos, que forman parte del sistema, alcanzan un consenso sobre ella. Hacen innecesarias las autoridades centrales, como los bancos, y cada nodo, o la mayoría, como hemos dicho, almacena una copia de ese ledger. Blockchain, además, tiene la particularidad de que las transacciones se almacenan en bloques que se encadenan entre ellos. Es decir, cada bloque nuevo que se crea tiene una referencia al bloque anterior, ¿vale? Por eso decimos que forman una cadena. En general, en un DLT, en blockchain, un nodo puede tener uno de estos roles, ¿vale? Uno o varios de estos roles. Tenemos nodos transaccionales o clientes, que son los que pueden crear transacciones o consultar el ledger. Tenemos validadores, que son aquellos que comprueban la validez de las transacciones según una operación matemática, o el formato o el balance de los que proponen una transacción. Los constructores, que son los que construyen bloques con transacciones ya validadas que sean comprobados por los nodos de consenso, y donde la cantidad de transacciones que utilizas para crear un bloque depende de la implementación, ¿vale? Esto puede cambiar según el tipo de red con el que estamos trabajando.
Luego tenemos nodos de consenso que decidirán cuál es el siguiente bloque que se va a añadir a la cadena, o sea, el orden también en que se añaden los bloques a la cadena, y los nodos de almacenamiento, que son los que almacenan la cadena, o una parte de ella. Entonces, un funcionamiento habitual sería el siguiente, ¿de acuerdo? Tenemos un conjunto de nodos cliente que va generando transacciones, algunas se validan, otras se descartan, y cuando se almacena un mínimo de n transacciones válidas, se genera un bloque. Este bloque se manda a los nodos de consenso, que van a decidir el orden en que los bloques se van añadiendo a la cadena, y finalmente el siguiente bloque a añadir se envía a los nodos de almacenaje que lo añaden a la cadena, ¿vale? Parece un poco sencillo, pero es que en realidad no creéis que tiene tampoco mucha más complejidad en lo que es el funcionamiento base, ¿de acuerdo? Entonces, algunas ventajas y sobre todo conceptos con los que quedarnos al final de esta primera sección. Estas conclusiones de esta primera parte serían que blockchain elimina la necesidad de intermediarios de confianza, ¿vale? Es uno de sus objetivos. Puedes tenerlos en menor o mayor medida, perdón, como por ejemplo en las permisionadas muchas veces usamos autoridades de certificación, pero no son necesarios. Luego, los registros van a ser inmutables, más o menos, ¿vale? Más o menos hablo porque hay un tema de finalidad eventual que ahora comentaremos. Pero eso es una salvedad, por así decirlo. Y, sobre todo, no son repudiables. Es un sistema resiliente y de alta disponibilidad, donde muchos de los nodos contienen todo el estado de la red. Es transparente y las transacciones pasadas pueden ser consultadas por cualquier nodo de la red, o como mínimo por aquellos que estaban involucrados en ella, ¿vale? Porque hay algunas implementaciones que tienen estas peculiaridades. Entonces, antes de pasar a esta sección, no sé si habéis lanzado alguna pregunta por ahí. Yuri, coméntame. No, ninguna pregunta de momento. Esto es que lo estamos haciendo fantásticamente. Entonces, pues vamos a presentar ahora algunos de los conceptos básicos más importantes en las tecnologías de DT y blockchain. El primero es el acceso, ¿vale? Hay tres aspectos que tenemos que tener en cuenta. Hay que hablar del acceso a los datos, de la capacidad de mandar transacciones y de la participación en el consenso. En una red no permisionada, que son normalmente son descentralizadas, pero normalmente son descentralizadas, están abiertas a cualquier usuario que quiera participar y son eventualmente inmutables, ¿vale? Por lo menos hablando en el caso de Bitcoin o Ethereum. Esto lo comentaremos a continuación. Y, por último, los participantes no tienen por qué confiar los unos en los otros. No hay una relación de confianza entre la gente que participa en la red. Por otra parte, en una red permisionada, el acceso es restringido y para concederse tiene que haber una relación de confianza inicial. Es decir, alguien te tiene que dar acceso y para eso o bien te tiene que conocer o tiene que estar de acuerdo con que tú tengas un cierto rol. Básicamente alguien te da permiso para entrar en la red. Y luego el conjunto de nodos que almacena todo el estado puede ser menor o va a ser normalmente menor al que hay en la red no permisionada. Por otra parte, la inmutabilidad, o mejor dicho, la finalidad en estos casos es inmediata. Conforme se añade una transacción en un bloque y ese bloque se publica, eso es inmutable y se acabó, ¿vale? El otro tema importante es el almacenamiento, ¿vale? Aunque en una red no permisionada muchos nodos van a almacenar todo el estado de la red, no tienen por qué ser todos, ¿vale? La mayoría de redes permite que haya nodos que no almacenen todo el estado, como es el caso en Bitcoin y en Ethereum. Incluso puede haber nodos que no almacenen nada de estado, como es el caso en Fabric, por ejemplo, donde tenemos orders que se dedican exclusivamente al consenso de la red, ¿vale? No almacenan el estado. Luego, un concepto que es probablemente el más importante, uno de los más importantes, es el tema del consenso. El consenso consiste en que todos los nodos que participan en el sistema han de alcanzar un acuerdo sobre las transacciones en la red. Y hay dos aspectos que tienen que garantizar. Primero, que en lo que es el acuerdo, es decir, que todo nodo válido en la red reciba todas las transacciones. Y luego la ordenación, que todo nodo válido procese las transacciones en el mismo orden, ¿vale? Va a haber una secuencia de transacciones en la red. Todo el mundo va a ver esa secuencia en el mismo orden. A eso nos referimos con estos dos aspectos. Entonces, en las redes no permisionadas, como hemos dicho, no se puede confiar en todos los nodos, ¿vale? Y luego, además, hay un segundo problema, que son demasiados nodos. En las redes no permisionadas, en general, hay muchísimos nodos. Esto trae algunos problemas. Primero, por ejemplo, el tema del retraso en el tiempo en el que tarda un bloque en ser distribuido, ¿vale? No es lo mismo mandar un bloque a un nodo que tenga un salto de mí, por así decir, como si estuviera en mi ciudad, que mandar uno que está en Tokio, por ejemplo, ¿vale? En la otra punta del mundo, que puede estar a muchos saltos de red,
va a haber una latencia, va a haber unos problemas de distribución, ¿de acuerdo? También, dado la cantidad de nodos que hay, no es posible utilizar algoritmos basados en el intercambio de mensajes, como aquellos que son resistentes a fallos bizantinos, ¿vale? Un nodo bizantino normalmente decimos que es un nodo que tiene un carácter malicioso, que intenta trampear la red, ¿vale? Entonces, estos algoritmos no son factibles por la elevadísima cantidad de mensajes que habría que intercambiar y el ancho de banda que eso supondría y la latencia adicional que se ocasionaría. Entonces, algunos de los algoritmos típicos que se usan en estas redes son Proof of Work, Proof of Stake o Delegated Proof of Stake, ¿de acuerdo? En las redes permisionadas, que suelen ser más pequeñas, porque atienden a motivos particulares normalmente, sí que hay relaciones de confianza, como hemos dicho, y eso permite el uso de algoritmos que requieren de esa confianza para funcionar o que se basan en el intercambio de mensajes, como son Raft o PDFT, ¿vale? Que este último, por ejemplo, sí que es tolerante al tema de los fallos bizantinos. Los algoritmos de tipo Proof of Work, ¿vale? Consisten en obtener un resultado para un problema matemático que es difícil de resolver, pero que es muy fácil de verificar, ¿vale? El ejemplo más típico es el de Bitcoin. En Bitcoin lo que vamos a hacer es un hash de la cabecera, pero antes de hashear esa cabecera lo que vamos a elegir es un valor de una manera completamente aleatoria para un campo que hay en esa cabecera, que se llama nonce, ¿de acuerdo? Entonces, esa cabecera no es constante, tiene un valor que cambia, que es aleatorio. Entonces, cada vez que cambiemos el valor del nonce, cambia el hash de esa cabecera. El objetivo de Proof of Work es conseguir un valor de hash, ¿vale? Porque al final cuando hacemos un hash eso se puede traducir a un número binario, ¿vale? Que esté por debajo de un cierto valor predeterminado que se llama dificultad, ¿vale? Un hash, por si alguien no está familiarizado, es básicamente un cifrado que no se puede revertir de una serie de datos. Es decir, que yo con unos datos hago un hash y obtengo, en este caso, un número de 256 dígitos binarios, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que conseguir obtener un número de 256 dígitos que sea menor, por ejemplo, que 100.000, ¿vale? Estamos hablando de 2 a la 200, o sea, de un número de 77 cifras, para que nos hagamos una idea, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Obtener un valor que cumpla esa condición es muy costoso, ¿de acuerdo? E implica muchas repeticiones, o sea, de calcular muchas veces. Cuando hablamos de muchas, estamos hablando en plan 10 a la 15 repeticiones, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿qué pasa? Es muy costoso calcularlo, pero la validación es muy sencilla, porque una vez tengo el bloque, yo te doy la cabecera del bloque, te digo el hash, el nonce, perdón, tú haces el hash y dices, ah, pues sí, cumple, fantástico, ya está. En un microsegundo has comprobado que esto es correcto. Entonces, el resolver este problema es lo que normalmente se llama minería, ¿vale? Los mineros en Bitcoin o en otras redes lo que hacen es resolver este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Y como recompensa, pues se suelen llevar una recompensa que establezca la red o las tasas de las transacciones, por ejemplo. El principal problema de métodos como este, ¿vale? Es que es muy exigente computacionalmente, consume muchísima energía. Tanta como actualmente más o menos el 0,30 y pico % del consumo mundial de electricidad, que parece poco, pero es una salvajada. Otro algoritmo, que es Proof of Stake, lo que se hace aquí es que el creador del siguiente bloque se elige en función de un requisito en forma de depósito o participación. Es decir, yo deposito una cantidad de dinero y eso me da de dinero en plan, pues Ethereum, por ejemplo, si fuera en Ethereum, de Bitcoin, si fuera en Bitcoin, por ejemplo, y eso me permite participar en el consenso, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Hay una serie de criterios en base a los cuales cualquier nodo de la red va a saber cuál de los nodos que participan en el consenso es el siguiente que puede crear el bloque. Y crear el bloque puede simplemente hacer un hash del conjunto de transacciones. A ese nodo se le va a recompensar con las comisiones y ¿qué pasa? Si se detecta algún tipo de comportamiento extraño por su parte, ¿vale? Pues que intente trampear de alguna manera la red, pues se va a ver sancionado y puede perder parte o todo su depósito. ¿Qué pasa? Ese depósito en general va a ser mucho mayor que lo que se lleva como recompensa por crear un bloque. Es decir, tú tendrías que crear muchos bloques, por así decirlo, para duplicar tu inversión inicial. ¿Qué pasa? El principal inconveniente de este método es que puede implicar, mejor dicho, iba a decir implica, no, puede implicar una concentración de riqueza en manos de unos pocos. ¿Por qué? Porque tú tienes que poner dinero para participar, ¿de acuerdo? Entonces, al final, solo la gente que ha puesto dinero de antemano son los que se están llevando un beneficio. Y no está abierto a todo el mundo como está abierto Proof of Work hoy en día, por ejemplo, ¿vale? Esto podría resolverse siquiera con algoritmos de aleatorización,
Pero bueno, digamos que son cosas en las que se están trabajando hoy en día. Vale, finalidad. Otro concepto muy importante y que tenemos que hablar de él después de consenso, ¿no? van muy relacionados. En un DLT la finalidad se refiere a que una vez una transacción se ha grabado en el blockchain, esta ya no va a ser revocada o cancelada. Eso va a misa, por así decirlo, ¿de acuerdo? Lo que entra en el blockchain se queda en el blockchain. Sin embargo, no todas las redes garantizan finalidad, ¿vale? Redes como Bitcoin o Ethereum, por ejemplo, garantizan finalidad eventual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo una vez publico el bloque podría no ser todavía final, pero conforme van colgando de él otros bloques, es decir, se van publicando bloques a continuación que se van enlazando con este bloque, cuanto más bloques cuelgan de mí, más complicado es que se pueda cancelar ese bloque, ¿vale? En general, en Bitcoin se dice, o está estimado, que cuando penden de un bloque al menos otros 6 bloques, es prácticamente imposible revertir ese bloque. ¿De acuerdo? Es muy, muy, muy complicado. El consenso de un bloque, sin embargo, puede verse comprometido, o sea, nada más que se publica, por así decirlo, en algunas situaciones. El primer caso es cuando se crea una rama, ¿vale? Una rama se crea cuando, por ejemplo, yo publico un bloque, alguien ha publicado un bloque a la par que yo, entonces la rama se bifurca porque ha recibido 2 bloques nuevos, que son continuación del anterior, a la vez. En general, ¿esto cuando se resuelve? Cuando llega el siguiente bloque. Es decir, si en mi rama recibo un bloque antes que en la otra rama, mi rama va a pasar a ser la principal y si no, será la otra. ¿Podría ser que se recibieran 2 bloques a la vez en las 2 ramas? Sí, pero la probabilidad es bajísima. Y bueno, si sucedía, pues ya sería muy complicado que con el siguiente bloque también sucediera. ¿De acuerdo? Luego también hay problemas del 51%, que esto lo comentará luego Yuri más adelante. Y puede haber particiones. Básicamente, si la red se partiera en 2, ¿vale? Cada parte de la red podría seguir evolucionando el blockchain. Pero, ¿qué pasa? En un momento dado, esa partición se desharía, la red se reunificaría y la cadena que fuera la más larga, en ese momento sería la prevalente. Con lo cual, aquellas transacciones que hubieran quedado en el otro lado que no ha sido prevalente podrían verse canceladas. ¿De acuerdo? Siguiente. Seguridad. Aquí muy brevemente, ¿vale? Blockchain ofrece seguridad a 2 niveles. El primer nivel de red, ¿por qué? Porque hay una descentralización, bueno, es un sistema descentralizado completamente y por tanto se eliminan puntos de error únicos. Luego también gracias al consenso, que evita o dificulta en extremo que alguien pueda venir y manipular los datos de una transacción. También gracias a los hashes que se realizan a los datos, porque tendrías que revertir un hash. Además, tienes la dificultad inherente o la seguridad inherente gracias a esos hashing o a esos algoritmos de criptografía, que pues es muy complicado, ¿no? Bueno, básicamente no se pueden tumbar a día de hoy o sería extremadamente complejo. Todo es que lleguen los nanocomputadores y revienten todo, ¿no? Pero a día de hoy es muy complejo. O no se puede, mejor dicho. Vale. Otra cosa importante, a diferenciar criptomonedas y tokens. ¿De acuerdo? Una criptomoneda es algo como Bitcoin, ¿no? Es una moneda que es la divisa real de una red. Es la unidad de valor o el método de pago en esa red y sirve para pagar cualquier cosa que se quiera negociar en esa red, ¿vale? Una curiosidad es que cualquier transacción en criptomonedas, es decir, que yo compre algo con criptomonedas, no pagan impuestos porque no está reconocido como una divisa real, ¿de acuerdo? Otra cosa es que sí que pagues impuestos cuando tú haces cambios entre divisas reales y criptomonedas, pero eso ya es otra historia. Un token, por otra parte, no es una criptomoneda y puede estar, de hecho, referido a una o más criptomonedas, ¿vale? Por así decirlo, se benefician de una infraestructura que ya existe, pero también son beneficiosos para esa infraestructura, porque a base de que se intercambien tokens o se consuman tokens, son más transacciones y que haya más transacciones es bueno para la red porque se mejora la creación de bloques, etcétera, etcétera. ¿Vale? Digamos que hace más consistente la red. Un token puede representar cualquier cosa, ¿vale? Pues como monedas en un juego, puntos de fidelidad, etcétera, etcétera. Además son bienes transferibles, cualquier usuario puede transferirlos a otro, por así decirlo, y se pueden intercambiar por servicios particulares. O sea, no sirve para comprar cualquier cosa, como sería el caso de la criptomoneda, sino sirven para lo que están pensados, es decir, para ese juego o para ese comercio o para ese lo que sea, ¿de acuerdo? También han sido la base de lo que se han llamado las Initial Coin Offers o las ICOs,
que han servido para autofinanciación por parte de startups o de compañías, pero ojo, también han servido como fuente de estafas, ¿vale? Esto hay que tener un poco en cuenta. Y por último, antes de concluir esta sección y dar turno a Yuri, mencionar un par de cosas sobre los smart contracts, ¿vale? Un smart contract es un trozo de software que está incrustado en un blockchain, ¿vale? Y captura los términos de un contrato, por así decirlo. Pero ojo, es que un smart contract no es más que una función de programación, por así decirlo. Tiene una serie de inputs que si se cumplen una serie de condiciones van a desencadenar un output o varios outputs que generarán una o más transacciones. Y es muy importante remarcar dos cosas. Primero, no son inteligentes, es código. O sea, no hay ningún tipo de inteligencia artificial ni historia detrás. No, no, es código. Fin. Y luego, también decir que no tiene ningún tipo de implementación legal, ¿vale? Hay alguna implementación que intenta meter texto legal ahí y tal, pero en general no tienen ningún tipo de implementación legal, ¿de acuerdo? Y según la implementación con la que trabajemos, pues ya sea, por ejemplo, en Bitcoin, no tiene mucho soporte, son muy, muy básicos, pero luego tienes redes como Ethereum en que se da mucho soporte y que tienen mucha más funcionalidad que en el caso de Bitcoin, ¿de acuerdo? Y dicho eso, pues no sé, te vuelvo a lanzar la pregunta, Yuri, no sé si alguien ha formulado alguna pregunta. Sí, Y si no, pues le cederé la palabra a Yuri, que es el siguiente presentador. sí, Jordi, han lanzado un par de preguntas, pero se ha contestado y además hablaremos en ella de esos temas ahora a continuación. Perfecto, pues entonces, Yuri, tu turno. De acuerdo. Bueno, y gracias a todos, de momento. Buenas tardes a todos. Gracias, Jordi y María. Ahora hablaremos a continuación un poco más sobre las distintas redes, las distintas implementaciones de redes blockchain que existen y cómo funcionan. Bueno, empezaremos por donde comenzó todo, que es Bitcoin. Bitcoin fue la primera red que se creó. Fue a raíz de la crisis financiera que tuvimos en el año 2008, creada por Satoshi Nakamoto, que es un alias. Realmente no sabemos si el creador es una mujer, un hombre, un grupo de personas o una organización. La primera implementación nos llegó en el 2009, con el objetivo, tal como comentó Jordi anteriormente, de sustituir los bancos. La especificación se basó en un manifiesto criptoanarquista. Tal como lo habréis oído seguramente por ahí en más de una ocasión, fue uno de los mayores objetivos de especulación. Su precio máximo llegó a $20.000 y actualmente siguen rondando los 8.000. Es muy volátil, puede un día subir a 16 y luego bajar. Es como las acciones de la bolsa, solo que no cierran. Es más, cuando tú te vas a dormir, otro país madruga y se levanta y empieza a comprar Bitcoin. Las transacciones dentro de Bitcoin no están sujetas a impuestos, pero sí que está sujeto, sí que hay que pagar impuestos cuando las conviertes en dinero físico. De hecho, te tienes que identificar. Bitcoin es una red abierta. Funciona en base a su moneda, que tiene el mismo nombre que la red. La moneda también se llama Bitcoin. A veces se usa de manera acortada las siglas de BTC. Si más adelante surge alguna aparición de BTC, se refiere a Bitcoin. De acuerdo. Los Bitcoin están limitados a 21 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que llegado el año calculado aproximadamente 2140, no se van a generar más Bitcoins. No se van a poder minar. Los Bitcoins se obtienen con un proceso llamado minado. Tendremos que usar los Bitcoins existentes para pagar los costes de una transacción. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace para evitar la inflación, para que no ocurra lo que ocurre con el dinero, que conforme más se va imprimiendo más dinero sin un valor respaldado y al final pasa lo que pasa en inflación. Dentro de la red de Bitcoin nos podemos encontrar con dos tipos de nodos.
los nodos completos, que almacenan todo el estado de la red y pueden ejecutar el proceso de minado que estaba comentando antes, y los nodos ligeros, que guardan un estado parcial. Básicamente son pequeñas aplicaciones que normalmente nos las instalamos en los teléfonos inteligentes o en un escritorio de un ordenador para consultar el estado o para generar una transacción en la red. Estos nodos ligeros dependen de los nodos completos, porque esos tienen un estado. Hay mecanismos que te proporcionan una seguridad para cuando tú recoges una información, la visualices, pero además que en una red Bitcoin hay muchos nodos. Entonces podemos preguntar a distintos nodos y si todos devuelven la misma información, tiene que ser cierta. Esos nodos están conectados entre ellos por una red P2P, por la cual envían las transacciones y los bloques. Para segurizar todo esto usan mecanismos criptográficos como la criptografía asimétrica con los algoritmos de la curva elíptica y los hashes, como comentaba Jordi, que son una marca de datos. Es matemática modular, como las operaciones modulares no tienen una operación inversa, al ejecutarla tú no puedes revertirlo, no puedes saber cuál era el origen, pero puedes verificar fácilmente si el dato sigue dando el mismo valor. Por lo tanto, puedes verificar si se han verificado. En Bitcoin, las transacciones dentro de Bitcoin marcan lo que tiene el usuario. No hay un balance como tal. Es decir, en la red en ningún momento no hay ningún sitio donde ponga que el usuario X, un usuario determinado, tenga una cierta cantidad de monedas. Lo único que hay son transacciones con valores a las cuales tú puedes decir que tienes acceso, como mediante una prueba de la criptografía asimétrica. Aquí podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero enviar una transacción a alguien y tengo estos inputs, por ejemplo, estas otras transacciones, si alguien me ha enviado por un lado 1,5 bitcoins, un bitcoin y otro bitcoin por otro lado, ojalá. Si yo quiero enviar 3 bitcoins, tengo que hacer referencias a las anteriores transacciones, a los anteriores envíos hacia mí, aportar una prueba, firmar con mi clave privada para que todo el mundo se entere que soy yo y hacer una salida, digamos, indicar a dónde lo envío. Para indicar dónde lo envío solo me hace falta conocer la dirección del destinatario. Como podéis ver, en la entrada se hace referencia a 3 transacciones que suman 3,5 bitcoins, pero en la salida solamente se quiere enviar 3 bitcoins. Sobra medio bitcoin. ¿Qué pasa aquí? Si no se genera una transacción extra, asimismo, esa cantidad que no se especifica a dónde va, se la puede quedar el minero. De hecho, así es como los mineros, que son los ordenadores que realizan el proceso de generar los bloques, obtienen recompensas por su trabajo. Y sí, una vez ejecutada la transacción ya no podemos volverla a usar. Es decir, si en el listado de inputs, la primera transacción de 1,5 bitcoins, una vez usada, si alguien más apuntara a ella, lo primero que se haría es, a partir de esta transacción, mirar en toda la red si se ha usado. Bueno, mirar en toda la red. En realidad los ordenadores tienen indexados esos datos porque son muy consultados. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo más completo donde la transacción C usa las salidas de las transacciones A y B para generar un pago que luego lo usa la transacción D. El algoritmo de consenso en Bitcoin es de tipo probabilístico, concretamente es Proof of Work, tal como lo ha comentado Jordi hace un rato. El proceso en todos los Proof of Work se parece mucho, gastan mucho consumo y lo único que hacen es probar. Como he comentado antes, el hash usa una operación matemática que no tiene una operación inversa. Entonces, determinar un bloque válido no es fácil. Es decir, tengo este bloque y hacer un cálculo para que sea válido es imposible. Lo único que se puede hacer es probar, ir probando y alterando un número. Si con cada prueba
no cumple la condición, que es que el hash resultante de la cabecera del bloque esté por debajo de la dificultad, se vuelve a repetir. Y cuando lo cumple, se difunde, cuando la cabecera cumple la condición, se difunde en la red. En los bloques, la dificultad de los bloques se ajusta más o menos cada 2 semanas. Si un bloque se genera cada 10 minutos, ese cálculo lo podemos hacer y cada 2016 bloques reajustamos la dificultad. Lo que se hace es una regla de 3. Si en algún momento se han emitido más bloques en ese periodo de tiempo, pero nosotros teníamos que haber emitido 2016, perdón, se hace una regla de 3 y ese factor se aplica a la dificultad, es decir, la dificultad puede subir o puede bajar. Regulando esa dificultad conseguimos que los bloques se generen aproximadamente cada 10 minutos. Luego, otra cosa importante comentar es que la recompensa por generar un bloque se va reduciendo más o menos cada 4 años. Se reduce a la mitad. La siguiente reducción creo que cae el día 12 de mayo. En vez de 12,5 bitcoins, que ahora es lo que se paga por minar un bloque, se pagará 6,25. Lo que también comentaba yo anteriormente es el concepto de la finalidad, que está un poco traducido con pinzas porque no hay una traducción directa. La finalidad es cuando tenemos un bloque puesto en la red, pero es inmutable, por supuesto, pero existe la posibilidad de que no forme parte de la red principal. ¿Cómo es eso? En una red todo empieza con un bloque denominado el bloque génesis, que es el primero, que contiene la configuración de la red. Luego empiezan a minarse otros bloques que forman parte de la rama principal. Pero al tratarse de un algoritmo de consenso probabilístico, pueden darse casos de 2 nodos, o 3 o 4, los que sean, que ejecutando el mismo algoritmo de hash les dé con distintas transacciones, con las mismas transacciones, con el distinto nodos, les dé un hash válido. Pueden haber 2 hashes por debajo de la dificultad. ¿Cuál es el bueno? El bueno se mantiene, cada nodo mantiene las 2 posibilidades y lo que se hace es esperar por si alguien coge uno de esos bloques para continuar minando. Al final ganará la cadena más larga. La cadena corta se convertirá en stale blocks, bloques obsoletos, bloques inválidos. Esos bloques no se tendrán en cuenta, las transacciones emitidas ahí no se tendrán en cuenta y se deberán volver a reenviar. De acuerdo, también pueden llegar dentro de uno, estos forks en blockchain o en Bitcoin ocurren continuamente y también pueden darse casos que lleguen bloques huérfanos, es decir, a un nodo le puede llegar un bloque que apunte a un padre que no existe. Los contratos inteligentes como tal en Bitcoin no existen. Sí que existe un lenguaje de scripting llamado Script-the-Forth, basados en Script-the-Forth, que es un lenguaje de programación basado en array que se utiliza para determinar condiciones como que una transacción la tienen que firmar 2 participantes o que esta transacción será válida solo pasado un número determinado de bloques desde que se ha emitido y cosas por el estilo, pero no es nada intuitivo, es complejo y tampoco hay muchas facilidades para programar en eso. Los problemas dentro de Bitcoin, vamos a comentar estos 3, que el primero es double spending, que es el problema del doble gasto. Hoy en día, como compramos por internet con nuestra tarjeta de crédito, el pago desde entre los bancos es prácticamente inmediato. Se bloquea esa cantidad de dinero, incluso si no te la retienen, si no se envía, y una vez retenida, pues ya no la puedes tocar. Pero en Bitcoin, como sabéis, cada bloque se emite pasado 10 minutos y nos hace falta tener 6 bloques, es decir, 1 hora, para saber que ese bloque será fijo en la rama principal y no se perderá, no acabará como un stale blocks. Ese es el periodo de verificación.
Entonces, como Bitcoin se usa como mecanismo de pago, lo que puede pasar es que un comprador emita un pago y luego emita otra transacción, haciendo referencia a la misma cantidad de dinero, al mismo dinero, mejor dicho. Si prospera una de las dos transacciones, el otro se puede quedar con un stablecoin. ¿Es eso? O que tenga que esperar una hora para confirmarlo. Pero hoy en día en España tenemos comercios que reciben pagos con criptomonedas, entre ellas Bitcoin. Entonces, esperar en un bar durante una hora para que te den la confirmación no es muy práctico. El ataque del 51% consiste en que un usuario malintencionado tenga en su poder el 51% de los nodos de la red. Como va a tener lo que diga la mayoría, los demás nodos se tendrán que ajustar a él. Hoy en día, con lo extendido que es Bitcoin, esto es imposible, pero aquí lo podéis ver abajo una imagen que es un gráfico de Tarta, en la cual lo que se representa es las minas, los pools, que son conjuntos de nodos. Los nodos a veces se agrupan en grupos para generar un bloque, trabajan en equipo, y esos son los grupos de nodos que producen bloques. Como veis, la mayoría de la red, de los bloques de la red, pertenecen a 3 grupos concretos. Que se pongan 3 grupos de acuerdo es más fácil que se pongan cientos de usuarios con nodos. Y otro problema es selfish mining. Este problema suele ocurrir más bien cuando estamos con el proceso de minado. Como ya he comentado, siempre gana la rama más larga. Entonces, hay algunos usuarios, usuarios o minas, pools de mineros, que lo que hacen es que al descubrir un bloque se esperan y no lo difunden por la red. ¿Por qué? Porque acto seguido se ponen a minar el bloque siguiente a ese y luego emiten 2 bloques de golpe, 2 bloques seguidos a la red. Como emiten 2 bloques de golpe, su red su rama es más larga que otras, o debería serlo. Y entonces tienen más posibilidades de cobrar 2 recompensas de golpe. También es verdad que conforme más tiempo se esperan a emitir el siguiente bloque, es posible que en la rama alternativa venga otro minero y ponga el bloque siguiente. Al final, sacar un hash para un bloque válido es como una lotería. Tú vas probando y te puede tocar a la primera o no te puede tocar nunca. Bueno, hasta aquí ha sido la parte de Bitcoin y bueno, ahora pasaremos a Ethereum, pero antes de eso, si han surgido alguna pregunta, Jordi. No, lo hemos ido gestionando por el chat. Bueno, si quieres hacer un comentario sobre lo que preguntaba Isabel, Sí. Si quieres comentar algo sobre los tipos de nodo que existen. Pero, o sea, en plan de nodos completos y incompletos. Pero... Sí, los nodos completos almacenan todos los bloques de la red, absolutamente todos, desde el primer bloque hasta el último. En cada bloque tenemos las listas de transacciones. En un nodo ligero no sería posible. En tu móvil no puedes mantener 200 gigas de datos. Bueno, depende del móvil, pero normalmente no es viable. Entonces, un nodo ligero lo que tiene es un protocolo de comunicación con un nodo completo. Le envía peticiones firmadas que el nodo completo no puede alterar. Por ejemplo, yo con mi móvil puedo coger mi móvil y puedo enviarle una transacción a Jordi. Al enviar una transacción firmada por mí, se la doy a un nodo completo, el nodo completo la integra en la red, pero no la puede alterar porque al usar la criptografía simétrica necesitaría mi clave privada para realizar eso. Y así es como conviven los nodos completos con los ligeros. No sé si me explico o si soluciono la duda. Creo que sí. Isabel, habla ahora o calla para siempre. Bueno, no, calla hasta la siguiente pregunta, pero ya está. Sí que es la solución. Venga, Yuri, gracias. De acuerdo, entonces vamos a pasar a la siguiente tecnología, que es Ethereum. Ethereum es otra red blockchain, igual que Bitcoin. Fue lanzada en 2014, hace relativamente poco. Bueno, fue ideada en el 2014 y lanzada en el 2015. Y fue centrada para
crear smart contratos inteligentes y para crear aplicaciones distribuidas. Ahora comentaremos qué es una aplicación distribuida, cómo se diferencia de una aplicación normal y todo lo que conlleva. También fue un objetivo, es una red pública, fue un objetivo de especulación. Un Ether, que es el nombre de la moneda de Ethereum, un Ether llegó a valer pues, casi $1.500 en 2018 y ahora está sobre 200. Vamos, que los que han invertido en el 2008 y no los han vendido a tiempo, pues estarán mosqueando. Como he comentado, es una red abierta con una moneda denominada Ether. A diferencia de Bitcoin, Ether es ilimitada, es decir, no hay un límite de Ethers que se pueda minar. Entonces, lo único que existe son 18 millones de Ethers al año. No se pueden minar más de 18 millones de Ethers al año, pero es un límite que es un límite anual. Cada año desaparece y se empieza de cero. El mecanismo de los nodos es bastante parecido, es igual que en Bitcoin. Tenemos los nodos completos, que son los que trabajan y mantienen el estado de toda la red, digamos que es el esqueleto de la red, y los nodos ligeros, que aparte de permitir contratos inteligentes, Ethereum también nos deja poder enviar Ethers, dinero, como pasa en Bitcoin. En este caso, la red P2P está basada en una red Cademia, que es una red P2P bastante usada. Lo que hacen es mantener una tabla de direcciones con claves de nodos. Entonces, es simplemente poder identificar dónde está cada nodo. El descubrimiento hoy en día por la parte de Bitcoin se usa con DNS y también con descubrimiento a través de los nodos. Tú te conectas a un nodo y cada nodo te puede decir los nodos que conoce. También en Ethereum utilizan un protocolo de comunicación de cifrado, que es el RLPX, que podrían usar JSON o XML, pero se han inventado esto y es simplemente crear los datos, estructurar los datos en una estructura de array. Tenemos un array que es una lista de elementos que puede contener más listas. Básicamente es eso. Y la criptografía que usan es similar. Usan algoritmos de la curva elíptica para generar direcciones y generar firmas, pero para los hashes usan SHA-3, mientras que en Bitcoin usan SHA-2. Las comisiones en Bitcoin, si os acordáis, era el exceso de lo que hacías referencia y lo que no indicabas a dónde se iba. Es decir, eso se lo quedaba el minero. En Ethereum existe el concepto de gas. Gas podemos compararlo como si fuera el kilovatio hora. ¿De acuerdo? Es una unidad. Nosotros le ponemos tiempo y decimos, vale, igual que con kilovatio hora, yo por 1 kilovatio hora pues pago lo que diga Iberdrola, por ejemplo. Pues aquí pasa lo mismo. Nosotros especificamos cuánto gas vamos a gastar en una transacción y cuánto va a valer una unidad de gas. Luego, cuando ejecutamos acciones, por ejemplo, ejecutamos un contrato inteligente y hay una operación de suma. Los contratos inteligentes se transforman en un lenguaje parecido a ensamblador y eso es una operación concreta. Pues por la operación de suma se gasta 20 de gas, ¿de acuerdo? Entonces, el precio de gas, yo por ejemplo indico que es 0,0008 Ethers. Entonces, eso es lo que me cobrarán por 20 si tengo una suma dentro de mi transacción. Es un concepto bastante complicado de entender a la primera, así que si hay dudas o preguntas, comentadmelo. El algoritmo de consenso de Ethereum también es Proof of Work. Están queriendo pasar a Proof of Stake desde hace tiempo, pero de momento se mantienen en Proof of Work porque es lo que mejor les funciona de momento. Los bloques se generan cada 15 segundos y se utiliza, hay una innovación por aquí y se utiliza una cosa
llamada DAC, que es un grafo dirigido acíclico. En Bitcoin lo que pasa con el mecanismo de minado, con el proceso de minado, es que existen ordenadores que son más rápidos que otros. También existen dispositivos dedicados a realizar una acción concreta. Son dispositivos específicos hechos, fabricados desde cero solo para el minado. Entonces, esos dispositivos van muy rápido. ¿Qué hacen los de Ethereum? Usan un DAC, un grafo dirigido cíclico, que es nada más que una enorme cantidad de datos. Actualmente son 2 gigas y pico de información. Entonces, para cada hash que hacen, consultan posiciones aleatorias de esos 2 gigas para incluirlos dentro del hash. Es fácil de verificar, es fácil de precalcular, pero los dispositivos dedicados al minado no pueden controlarlo. ¿Por qué? Porque los dispositivos dedicados lo que tienen son muchas unidades aritmetológicas, tienen muchas ALUs, pero no memoria. La memoria es compartida. Entonces, al coger posiciones aleatorias de 2 gigas, lo que hace es provocar fallos en la memoria caché. ¿De acuerdo? Y te limita el proceso de minado a la velocidad de la memoria, de lo que tardas tú en recuperar esos datos. La dificultad, además, se calcula tras cada bloque y la recompensa son 2 ethers, que ha bajado hace relativamente poco. Hasta hace nada eran 3 ethers de recompensa por cada bloque. También se paga recompensa por lo que es un uncle block. Un uncle block, que nadie se confunda, es un state block como en Bitcoin. Simplemente aquí les han cambiado el nombre. ¿Por qué hacen esto? Porque al final pueden haber muchos mineros, pools o ordenadores muy potentes que aún así vayan acaparando todas las recompensas, todos los bloques generados. Los usuarios pequeños que van generando bloques que acaban en ninguna parte, que son state blocks, no tienen ninguna recompensa. Entonces han querido un poco separar lo que es la recompensa y premiar también a los state blocks, que simplemente usan su peso para respaldar una rama. Más adelante lo comentamos. De acuerdo, las diferencias con Bitcoin es que el número de bloques obsoletos es mayor debido a que los bloques se generan más rápido. Los state blocks, la recompensa que tienen también, no lo he comentado antes, la recompensa es menor que por un bloque completo de la rama principal, y los bloques se aceptan transcurrido 25 bloques, que son más o menos 6 minutos y medio. Y en Bitcoin recordemos que era 1 hora. Como veis, sí, esta red es más rápida, pero no por eso es bueno. Es decir, los bloques obsoletos, la cantidad es muy grande. Sacrifican una parte para tener mejor usabilidad para el usuario. Esperar 6 minutos para verificar un pago es más viable que 1 hora, pero aún así es demasiado. 6 minutos es mucho para los pagos. Los smart contracts en Ethereum son lo que se denomina quasi Turing completo. ¿Por qué quasi? Porque los contratos, una máquina de Turing, mejor dicho, un sistema es Turing completo cuando ejecuta todas las mismas operaciones que la máquina de Turing. En Ethereum podemos ejecutar las mismas operaciones que en la máquina de Turing, pero con una condición: mientras tengamos dinero. Entonces es quasi por el tema del dinero. Simplemente cuando se nos acaba el dinero no podremos ejecutar más cosas. Los contratos inteligentes se ejecutan dentro de lo que se llama una máquina virtual de Ethereum, que lo que hace es pasar el código del contrato inteligente, que por cierto es Solidity, el lenguaje en el cual se desarrolla, pasar el código de Solidity a una especie de lenguaje ensamblador y luego cobrar por cada operación ejecutada en ese lenguaje ensamblador. Y en esta red especialmente se ha dedicado mucho trabajo en que sea fácil desarrollar un contrato inteligente. Bueno, fácil, hace falta tener conocimientos en programación, que sea fácil subirlo a la red. De hecho hay una interfaz gráfica en el wallet oficial de Ethereum
que simplemente te dan un hueco donde introduces el código y le das el botón de enviar. Y los contratos inteligentes se guardan dentro de la cadena de bloques. Se envían con una transacción y se guardan en una estructura de datos de tipo árbol donde se quedan inmutables. Es decir, una vez subido el contrato, que no es más que un objeto o unas funciones de programación, no los podrá modificar ni el usuario que lo ha creado. Eso es bueno, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Las cosas buenas es que da seguridad, es decir, si yo uso eso y veo el código, sé que no me lo cambiarán a mitad del proceso o de un día para otro. Pero también es malo a la hora de migrar los datos. Hay mecanismos para migrar cuando se incluya una actualización, por lo que sea, más funcionalidad dentro del contrato o que se permita una operación que antes no se permitía. La migración es un proceso bastante complejo y depende en gran medida del programador. ¿Cuáles son los usos principales de estos contratos inteligentes de los que tanto hablamos? Pues hay de todo. Bueno, voy a empezar por la última de la lista, que son las ICOs. Tantas criptomonedas que hay por ahí en Internet que podemos ver, Tron, Ethereum, Ether, Bitcoin, no todas son criptomonedas. Es decir, algunos son tokens, son contratos inteligentes que almacenan un listado de usuarios con relacionados con una cantidad, y esa cantidad es la que representa el balance de tokens que tienen. Es lo más usado. Para crearte una criptomoneda no hace falta crearte una red blockchain, es más económico crearte un token. Otros usos potenciales son aplicaciones distribuidas, como para compartir computación, para crear juegos. En CryptoKitties, por ejemplo, lo único que hacían es crear gatitos virtuales y cada gatito era único y era distinto de los demás y tenía un propietario. Es así de simple, pero bueno, a la gente le ha gustado y ha tenido mucho éxito. De hecho, hasta tal punto que ha llegado a colapsar un poco la red de Ethereum por coleccionar gatitos. IDX, por ejemplo, es un caso de un exchange descentralizado. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos en Ethereum distintos tokens, para intercambiarlos por Ethers o por otros tokens, podemos montar un contrato inteligente que interconecte distintos contratos y diga, vale, este usuario quiere cambiar X cantidad de tokens por los tokens de este otro usuario. Es simplemente un lugar de intercambio. También existen lo que son denominadas las organizaciones autónomas descentralizadas. Las organizaciones autónomas descentralizadas son organizaciones como si fueran empresas donde la gente pone una cantidad de dinero, esa cantidad de dinero les otorga derechos de voto como si fueran acciones en una empresa, y cada cierto tiempo se realiza una votación y cada persona vota con sus derechos, con la cantidad de acciones que tenga. En base al voto, el dinero se invierte en una cosa en otra, y así es como se va moviendo la organización. Puede ser el ámbito de esta organización puede ser a nivel mundial. Vale, de acuerdo, hasta aquí hemos llegado con Ethereum. Igual ha podido surgir alguna pregunta más que en Bitcoin, Jordi. No, de momento no hay preguntas. Pues sí. De acuerdo. Pues entonces pasamos a la siguiente tecnología, que es Hyperledger Fabric. Hyperledger Fabric, a diferencia de las demás tecnologías comentadas, es una red permisionada. Es una red que no está expuesta al público. El desarrollo de esto se ha realizado en un proyecto llamado Hyperledger. Hyperledger Fabric y Hyperledger no es lo mismo. Hyperledger es un proyecto de la Fundación Linux donde se da solución a distintas soluciones a problemas de blockchain. Bueno, a problemas. O se intenta innovar en este apartado. Y uno de estos proyectos es Hyperledger Fabric. La última versión se lanzó
hace nada, hace unos cuantos días, y se va modificando, por ejemplo, desde la versión 1 ha cambiado por completo. Nosotros la versión que comentaremos es la última. Se trata de un DLT permisionado y basado en roles. Aquí no hay moneda. No tiene sentido tener una moneda en una red a la cual solo unos pocos tienen acceso. Nadie podría comprarla, nadie podría verla, nadie podría utilizarla. El desarrollo de este proyecto fue centrado en los casos de uso industrial, para que se utilizara entre la comunicación de distintas empresas. El ratio de las transacciones en esta red es mucho más elevado que en Bitcoin o en Ethereum. Es lógico, si tenemos un número menor de nodos que en Bitcoin o en Ethereum, y además si podemos usar algoritmos de consenso basados en mensajes y no probabilísticos, podemos terminar antes para ponernos de acuerdo. No sé, podría ser un ejemplo claro, un conjunto de personas. Si somos 5 y nos ponemos a hablar, podemos llegar a un consenso. Si somos 5 e intentamos tirar un dado y no paramos hasta que los 5 tengamos el mismo número, nos costará bastante más. La gobernanza de la red es configurable. ¿Qué quiere decir esto? Que los participantes en la red pueden variar. El número puede crecer, decrecer, los participantes pueden tener unos roles específicos. Y aquí una cosa que ocurre es que se pueden integrar en autoridades certificadoras. ¿Para qué? Como esto va más rápido, se sacrifica la parte de la confianza, es decir, se confía más. Tenemos que poder identificar quién es cada usuario y qué certificado tiene. Para eso se usan las entidades certificadoras. Como sabemos que la transacción es de un usuario determinado y nos estamos fiando de él porque lo dice nuestra entidad certificadora, podemos mover las cosas mucho más rápido que en las redes abiertas, que no conocemos a nadie. En Hyperledger Fabric la red es estructurada. Permite crear unas subredes que llaman canales y colecciones privadas de datos. Los canales se usan para establecer el mismo ledger, digamos, la misma cadena de bloques para un determinado conjunto. Entonces puede haber una entidad que participe en más de un canal, que tenga interacciones con unos sobre una cadena de bloques y que interactúe con otros sobre otra cadena de bloques. Los tipos de nodos en Hyperledger Fabric son más y son un poquito más complejos que en Bitcoin. Aquí hay nodos con roles. Hay nodos de aplicación que simplemente son, digamos, los puntos de entrada a la red, esperan peticiones externas y interactúan con la red. Nodos de certificación, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, las entidades certificadoras, que te dicen quién es quién. Básicamente, dentro de una empresa debe haber un nodo que te diga quiénes son los miembros de esa empresa. Y luego los peers. Los peers son los nodos que almacenan el estado y los contratos inteligentes. Solo que aquí un peer puede tener distintos roles. Un peer puede aceptar peticiones para enviárselas a un contrato, que sería un committing peer. Un peer podría proponer las transacciones dentro de la red. Un peer podría estar escuchando si alguien intenta conectar, si alguien ha puesto un nuevo bloque en la red y difundirlo a los demás nodos de su empresa. O un peer puede servir para el descubrimiento. Es decir, si yo que estoy en la empresa B y quiero conectar con un nodo de la empresa A o enviarle una petición a un nodo de la empresa A, yo lo que haré es conectar con su delegado, vamos, con el anchor peer. Y además de estos nodos existen unos nodos que son de ordenación y consenso. Ahora hablaremos de ellos.
Los consensos en Hyperledger Fabric son configurables. Supuestamente tú lo puedes cambiar por el que más te guste. Integrados tienen Raft y Kafka. Raft es un algoritmo de consenso basado en la comunicación, y Kafka es más bien un mecanismo de ordenación. Ordena las transacciones para sacar un bloque en concreto. Los nodos órdenes hablan entre ellos y usan Kafka con Zookeeper para ponerse de acuerdo. Estos algoritmos, ambos, no son BFT, es decir, no toleran fallos bizantinos. Si hay algún error por apagado o porque un nodo se comporta de una manera aleatoria, esos algoritmos no lo detectarán. Otra cosa es que no escalan bien. Como he puesto antes un ejemplo de si somos 5 y hablamos, nos podemos poner de acuerdo, pues si somos 5 sí, si somos 100, ponernos de acuerdo rápido costará bastante, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no escalan bien, porque son algoritmos basados en mensajes. Necesitan también confiar un poco en los usuarios. Es decir, en Bitcoin y en Ethereum no identificamos a nadie. Aquí, como nos fiamos de lo que están diciendo, porque forman parte de nuestro consorcio, forman parte del grupo de las empresas, entonces tenemos que poder identificar a los usuarios y a los nodos. La finalidad en esta tecnología es prácticamente inmediata. ¿Por qué? Porque no se pueden crear bifurcaciones. Lo de ramas paralelas que estamos viendo en Bitcoin y en Ethereum, aquí no se da. ¿Por qué? Porque no se toleran las particiones de red. Eso es uno. Hace falta tener un número determinado de nodos para generar el consenso, y el consenso es un servicio distribuido. Es decir, los peers que mantienen el estado no son los que generan el bloque. El bloque lo genera el servicio de ordenación. Como el servicio de ordenación pone un bloque dentro de un canal, es él el que indica a todos los nodos: escuchad, este es el nuevo bloque. Entonces, el servicio de ordenación está distribuido, pero es único. Entonces, en ningún momento puede decir este bloque por aquí y este bloque por allá. Siempre habrá un único bloque cada vez. Entonces, pues, cuando aparece un bloque en la red es final. No se podrá modificar ni se podrá eliminar. De acuerdo. El estado dentro de Hyperledger Fabric, como he comentado, se guarda en los peers, pero el estado se compone de dos partes. Por un lado está el histórico, con todas las transacciones del estado, que son básicamente los archivos donde guardamos la cadena de bloques. Y luego está lo que se denomina el world state. Ahí es una base de datos y ahí es donde se guarda el estado actual. Es decir, si cogemos toda la cadena de bloques y empezamos a ejecutar todas las transacciones secuencialmente, una detrás de otra, acabaremos con esa base de datos actualizada. Esto nos permite manejar un poco más rápido los intercambios de cuándo queremos cambiar o modificar algo. No hace falta recorrer toda la cadena de bloques. En los smart contracts dentro de Hyperledger Fabric se denominan chain codes. A diferencia de Ethereum, los chain codes no se almacenan en la cadena de bloques, se almacenan en contenedores Docker, pero son los únicos que nos permiten modificar el estado de esta red. Los chain codes se pueden programar en Java, en Node o en Go, y se instalan dentro de cada peer. Luego, cada vez que un usuario quiera invocar uno, tendrá que conectar con el peer. El peer le contesta, esa respuesta la tiene que llevar al servicio de ordenación, el servicio de ordenación la incluye en un bloque y lo envía a los demás peers para que se actualicen. Y así es como aparece un bloque nuevo en esta red. Por último, ya que esta red es privada, existen mecanismos de separar los datos que son delicados. Me explico. Hay dos mecanismos para crear esto. Uno es crear canales separados, como hemos comentado antes, que pueda haber un actor que participe en dos canales.
Entonces, en un canal solo están las organizaciones que tienen derecho, que tienen permiso de estar en ese canal y comparten todo el estado. Y la otra alternativa es crear colecciones privadas. Las colecciones privadas son, como podemos definirlas, como pequeñas bases de datos de clave-valor en las que guardamos un conjunto de información que no la revelaremos a todos los participantes del canal, solo a un subconjunto de las empresas de ese canal. Entonces, un caso, por ejemplo, podría ser, no sé, cuando alguien envía una petición a una propuesta de compra a un contrato inteligente, que el precio que está proponiendo o el precio por el cual se está vendiendo algo, que no se muestre, que se guarde en la colección privada y le damos acceso al creador del canal y al comprador de consultarlo, pero no a otras entidades. Y con esto creo que terminamos la parte, bueno, creo no, terminamos la parte de Hyperledger Fabric y si no hay preguntas le voy a pasar la palabra a Jordi. No hay preguntas. Ya, a ver que tome yo el control. Un segundo. He perdido el ratón. Vale. Avisadme cuando... No me vais a avisar porque no me está avisando esto. Disculpadme un segundo. Ahora. Avisadme. Bueno, en un momento lo veréis. Vale, ahora lo que vamos a comentar un poco es, o sea, ahora que ya tenéis un poco de base sobre Bitcoin, Ethereum y Fabric, vamos a hablar primero de cuándo tiene sentido usar blockchain y cuándo no tiene sentido. De hecho, esperad un segundo. Es que María me va a reñir porque no he puesto la cámara ahora. En un momentito lo veréis. Y eso, vamos a hablar de cuándo tiene sentido usar blockchain y cuándo no lo tiene. Y vamos a mostrar algunos casos de uso que a continuación debatiremos o que os pediremos que debatáis. Entonces, ¿cuándo usamos blockchain? ¿De acuerdo? Primer motivo, o mejor dicho, ¿cuáles son los objetivos principales? ¿No? El primero es eliminar intermediarios, ¿vale? Vamos a asumir que va a ser un sistema totalmente descentralizado. Es decir, que todos los actores que quieran participar tienen su propio nodo, hay replicación. Queremos poder convivir con problemas de confianza entre los participantes, ¿no? Lo que ha dicho, por ejemplo, Yuri antes, en una red no permisionada como blockchain, la gente no se conoce, no tienen por qué confiar en el otro, pero tienen que confiar en el sistema, ¿no? Saben que todo va a salir bien, por así decirlo. Y además se quiere proporcionar inmutabilidad a los datos, o a la información con la que estamos trabajando. Hay limitaciones que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, no vamos a querer trabajar en general en sistemas que necesiten tiempo real o cuasi tiempo real. ¿Por qué? Porque lo que comentó antes Yuri, ¿no? Hay un bloque, por ejemplo, en Ethereum, pues te puedes tardar, hasta tener la tranquilidad de que es final, pues tardar unos 6 minutos, ¿no? O 1 hora en Bitcoin. Entonces, no debemos trabajar a priori con sistemas que necesiten tiempo real, por el tema de la latencia asociada al procesamiento y también asociada a la distribución de las transacciones. También hemos de ser cuidadosos con el tema de garbage in, garbage out. ¿Qué quiere decir esto? Que si trabajamos con un bien real, yo no tengo ninguna garantía de que lo que yo estoy mejor dicho, lo que alguien está introduciendo en el sistema es verdad. Es decir, yo puedo, blockchain te va a garantizar que lo que se ha metido en el sistema es lo que se ha metido en el sistema, que nadie lo ha modificado a posteriori. Pero no te puede garantizar que lo que se ha metido sea verdad. Si alguien mete una mentira, pues es mentira. ¿Vale? Esto lo veremos ahora un poquito. Entonces, primero, vamos a utilizar esta figura, ¿vale? Que nos gusta bastante porque da una serie de pasos para evaluar en qué situaciones no puede tener sentido usar un blockchain para una solución. También os adelanto que árboles de decisión de este tipo hay muchos, que podéis encontrar varios online, y pues este es uno más, como ya os digo. Bueno, no sé qué tipo de pantalla estaréis usando y cuán legible o no será la figura en vuestra pantalla, pero bueno, os voy contando, ¿no?
Lo primero, o las primeras preguntas que se plantean es si quieres eliminar intermediarios, si estás trabajando con activos digitales, si trabajas con transacciones en el orden de los milisegundos, ¿vale? En los dos primeros casos, sobre todo, si esto es cierto, o sea, si son activos digitales, si quieres eliminar intermediarios, entonces, bueno, parece que vas por el buen camino. Si estás trabajando en el orden de los milisegundos, pues igual ya no vas por buen camino, ¿de acuerdo? Son cuestiones que hay que contemplar. Igualmente, ojo, un matiz, lo del tiempo real es cierto que no es adecuado si estamos con Bitcoin o con Ethereum. Es un problema de las tecnologías. Esto igual con nuevas implementaciones se irá mejorando. De momento, tanto el problema del tiempo real como el tema de almacenar muchos datos, como si blockchain fuera una base de datos, no están bien resueltos. Por eso no se recomienda utilizar blockchain para estas cosas. Puedes utilizarlo, pero a tu propia cuenta y riesgo, por así decirlo. ¿Vale? Luego, hay que tener en cuenta aspectos relacionados con los participantes de la red. Por ejemplo, ¿necesitas una autoridad central, un actor de confianza? Bueno, pues si esto es el caso, también puede ser que no vayamos bien encaminados. Tienes que tener claro que va a haber muchos participantes en el consorcio que se forma para utilizar una red, ya sea público o privado, que van a tener capacidad de alterar el estado. O sea, tú no puedes querer montar una red donde participe mucha gente, pero solo tú puedes escribir o modificar el estado. Eso no tiene sentido en blockchain, ¿vale? Igualmente, hay confianza entre los usuarios. Eso es otra cuestión que te tienes que plantear, ¿no? Por último, cuestiones que también hay que tener en cuenta, sobre todo de cara a si tenemos que si tenemos que utilizar una red permisionada o una red no permisionada, pues serían el tema de, por ejemplo, quién va a acceder a la información, ¿no? Si la información que se almacena en blockchain tiene que estar disponible para todo el mundo o no, o solo para un subconjunto de gente, etcétera, etcétera. Aquí voy a lanzar una pincelada porque quería lanzarla, porque aquí me saco un poco el guión, así que disculparos los retrasos. Pero, por ejemplo, si en algún momento trabajáis o alguien viene a ofreceros una fantástica solución en blockchain para vuestra empresa, o la queréis desarrollar vosotros, ¿no? O que alguien os la haga. Un caso que nos chocó mucho fue una startup, de la que no voy a mencionar el nombre, que venía y nos planteaba que ellos trabajaban y que diseñaban soluciones blockchain para empresas. Y cuando definían la solución decían que era para la empresa, o sea, solo para esa empresa. Y les vamos a ver, ¿cómo que solo para esa empresa? Si blockchain se supone que tiene que trabajar sobre un sistema distribuido. Que sí, bueno, pero les desplegamos muchos nodos. Bueno, pues si los nodos son todos de la misma empresa, ¿qué sentido tiene utilizar blockchain? ¿De acuerdo? Igualmente también nos decían, no, y además les permitimos después, si quieren modificar algo en la red, les permitimos que lo modifiquen. Pero ¿cómo vais a hacer eso si la red es inmutable? Bueno, pues si tienen desplegados 3 nodos para esa redundancia, desplegamos 5 y modificamos la red. Vale, o sea, estos son 2 ejemplos de lo que no hay que hacer con blockchain, ¿vale? Si tú quieres usar blockchain es para tener un sistema descentralizado con muchos actores que más o menos tienen las mismas capacidades o poderes en la red. Y tienes que asumir que el sistema es inmutable. Si no, no uses blockchain, ¿vale? Básicamente lo que esta gente estaba proponiendo era, mira, vamos a darte una cosa que va a ser entendida como una base de datos, pero la vamos a disfrazar de blockchain, ¿de acuerdo? Tenemos que entender cuál es el alcance de la tecnología, ¿vale? Entonces, habiendo dado estas pinceladas, y luego la introducción hemos hecho previa a estas tecnologías, queremos hacer algo que es un poquito más práctico, ¿vale? Queremos debatir un poco sobre casos reales. Y como debatir aquí es algo complicado, dada la coyuntura, vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es presentar un caso de uso, ¿vale? Explicaros un poco de qué va la aplicación o de lo que se pretendía con ella. Y luego os pediremos que razonéis si, según vuestro punto de vista, es un caso de uso válido o no. En cuanto queráis manifestar algo, ¿vale? Aunque estemos explicando todavía el caso de uso, pedir turno, ¿de acuerdo? Para así, cuando acabe la explicación, como pues estoy presentando yo, Yuri dará paso a 3 o 4 personas que den un poco su punto de vista y que piensen por qué sí o no es un caso de uso válido. Si sois tímidos, no pasa nada, no os preocupéis, elegiremos gente al azar para que hable y todo arreglado. Vale, entonces, vale, eso. Vamos a empezar a presentar los casos y tras la explicación os seguimos dando paso para que contéis vuestro punto de vista, ¿de acuerdo? Vale, vamos a empezar hablando de uno sencillito, ¿vale? Que es bastante obvio,
pero bueno, para que rompamos el hielo. El primer caso es Bitcoin, ¿vale? Que estaría dentro de lo que sería un caso de uso de finanzas y criptomonedas. El Bitcoin, bueno, pues ya sabéis, es la primera versión exitosa de criptomoneda peer-to-peer, permite pagos fiables sin que hayan bancos ni semejantes por medio. Hay un registro que es público y que todo el mundo puede consultar para ver estas transacciones, que no se puede modificar y que está completamente distribuido. Es muy complicado que alguien pudiera trampear este registro, y funciona sobre una red que se creó ex profeso para esto. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento es cuando, dicho esto, os damos paso y tenéis que decir si esto es un caso para blockchain, BC, o es un caso de bullshit, BS. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, me he equivocado, perdón. En este caso es un caso de Bitcoin, pero vamos a volver hacia atrás. Entonces, si alguien tiene alguna opinión opuesta, por favor, o alguien quería comentar algo, que comente. O mejor dicho, justificar, aunque ya sé que obviamente era un caso de blockchain, justificar por qué creéis que es un caso válido, cuáles son los puntos fuertes de Bitcoin como tecnología blockchain. No sé, Yuri, dime si alguien se está manifestando. Si no, voy a empezar a decir nombres al azar. No, nadie. Vale, nadie se manifiesta. Por ejemplo, Ferran, que he visto que estabas por ahí, coméntanos, ¿por qué piensas que Bitcoin es una tecnología válida como en blockchain? Ábrete el micrófono y habla, por favor. No seas tímido. Bueno, mejor dicho, que alguien me confirme que Ferran todavía está por ahí, porque yo no estoy viendo la lista de participantes ahora mismo. Hola. Hola, Ferran, bienvenido. Puedes comentar, ¿por qué piensas que Bitcoin es una tecnología válida para blockchain o no? Sí, claro. Sí, claro, es un buen punto, pero tienes que argumentarlo. Sí, porque es descentralizado y se supone que en la red hay confianza. Entonces, por lo que has explicado antes, entiendo que en sí que es un ejemplo claro de una implementación de blockchain. Muy bien. Vamos a dar paso a otro candidato voluntario, por ejemplo, que he visto Federico, estaba por ahí antes. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que es un buen caso. El primer argumento es que está ahí en el mundo, existe. Sí, es La prueba de los hechos es la mejor prueba de todas. Y creo que, bueno, es un activo digital y cumple las condiciones de que está distribuido. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Ya os pediré, dispararemos más aleatoriamente si no participáis, no pasa nada. Vamos a ver, ¿por qué es un caso de blockchain? ¿Vale? Algunos de los puntos que nos invitan a pensar que efectivamente es una buena ejecución de blockchain. Vale, como acaba de decir Fede, trabaja con activos digitales, ¿de acuerdo? Al contrario de lo que ha dicho Ferran, no hay confianza. O sea, la gente no tiene por qué confiar en los otros, ¿de acuerdo? Para eso está el algoritmo de consenso, que es el que va a garantizar que todo está bien, o la inmutabilidad de la red. No existe una relación de confianza y la gente no tiene por qué confiar en los unos en los otros. Luego, punto muy importante que no habéis comentado, hace innecesarios a otros intermediarios. ¿De acuerdo? No hay un banco, no hay una entidad que esté garantizando que todo esté bien. Simplemente la red funciona por sí misma y da esa garantía. ¿Vale? Está completamente distribuido, que también lo habéis mencionado. Y bueno, lo que hemos dicho, que las transacciones son públicas y demostrables. Vale, vamos a pasar a un segundo caso. Los pollos camperos, Carrefour y IBM. ¿Vale? No sé si alguno de vosotros habéis visto esto en Carrefour alguna vez, pero bueno, en Carrefour, en las bandejas de pollo campero, incluía un código QR que la gente básicamente puede escanear. Puede escanear y cuando lo escaneas, accedes a una información sobre el pollo que estás comprando. Información del tipo sobre de qué granja viene, cuándo se sacrificó, cuándo llegó a Carrefour, etcétera, etcétera. ¿Vale? El objetivo de este sistema, ¿cuál es? Primero, pretende mejorar los sistemas de trazabilidad y compartición de información entre Carrefour y sus proveedores. ¿Vale? Esto es interno, aunque también afecta hacia afuera, ¿no? Para que tú tengas más confianza sobre qué es lo que estás comprando. También es cierto que permite obtener esta información en segundos, en vez de días o semanas,
que parece que era la situación anterior, ¿de acuerdo? Funciona sobre una red permisionada, que entendemos que es Fabric o basada en Fabric, ya que es IBM. Y luego pues, ponemos aquí unas declaraciones que hizo el secretario general de Carrefour Reuters, que básicamente decía que lo más importante para Carrefour es ser capaces de decir, en un caso de crisis, pues como lo de la carne mechada aquella, ¿no?, que pasó hace poco, que tiene la tecnología blockchain y eso les permite ser capaces de trazar sus productos y contar su historia. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, lo dicho, blockchain o bullshit. Y, por favor, participad. Animaos, hombre, que esto es en plan de risas, no pasa nada. Tenemos bastantes bullshits, Jordi. Muy bien, pues que voy dando paso a gente al azar y que nos cuente por qué. Vale, por ejemplo, Laura, coméntanos. Laura, estás en mute. Parece. Qué majo, digo, que acabo de mandar tu mensaje de no preguntes, que la gente se va a ir. A ver, pero si esto es difícil, considero bandido. A ver, tú puedes trazar los datos y demás que son correctos, pero no el objeto en sí. O sea, que el pollo haya sido manipulado o no, no se puede garantizar, creo. Es un punto. ¿Vale la respuesta? Vale. Venga, va. Alguien más que dé más motivos. Muchas gracias, Laura. De nada. A ver, otro bullshitero o alguien que esté a favor de que es un caso bueno de blockchain, que parece que os habéis posicionado ahí contra IBM. Recordemos que IBM es la gente que ha creado Fabric, algo sabe de esto. No, parece que la gente lo tiene bastante. Bueno, pero pon a alguien, Yuri. Pero pon que alguien hable. Bueno, Enrique. Hola, buenas. ¿Se me oye? Sí, te oímos. Nada, pues como decía Laura, primero no es un activo digital. Entonces, aquí el primer problema viene en que si tú vas a identificar el pollo con un código QR, nadie te garantiza que ese código QR no se pueda copiar y pegar a múltiples pollos, por ejemplo. Entonces, estás teniendo ahí una falsificación, ¿no?, de una información que se ha metido en la red. Pero realmente la estás aplicando a múltiples pollos indiscriminadamente. O sea, no tienes una garantía de que ese activo físico se corresponda al activo digital que se está generando. Muy bien. Pues, a ver, Yuri, dispáranos un tercer... ¿Nadie defiende el caso de blockchain aquí? Sí, hay uno, Javier. Javier, por favor. Tu granito de arena. Buenas, yo creo que sí que es útil por el tema de la trazabilidad. Aunque lo que ha dicho Enrique de que no tienes por qué vincular que puedes falsificar los códigos QR o modificar los códigos QR, yo creo que una vez pones el código QR sí que puedes controlar la trazabilidad a partir de si el código QR ha pasado por X lectores, sí que puedes controlar un uso digital, un control digital de ese uso. Por lo tanto, si ha pasado por diferentes códigos QR, controlas la trazabilidad. Desde que nace, cuando se lleva al matadero, cuando ha pasado los diferentes procesos de corte, cuando se ha envasado, cuando se ha enviado al sitio de logística y cuando ha llegado al supermercado final. Yo creo que en este caso la trazabilidad, igual no toda la vida, pero yo creo que la trazabilidad a través del código QR sí que podría ser un activo blockchain. Vale. Vamos a pasar ya porque como vamos con un poco de retraso. Vale, en este caso lo hemos dado como bullshit. A pesar de que, todo lo que acabas de decir es muy correcto y es cierto. El problema está o sea, hay una serie de problemas, ¿vale? Por ejemplo, por una parte es cierto que Carrefour no tiene por qué confiar en sus proveedores, ¿vale? Que eso lo hemos comentado, porque le pueden trampear, básicamente, ¿vale? Luego, para empezar, esto es un punto correcto desde ese punto de vista. O sea, un punto por el cual sería válido usar una tecnología blockchain. Igualmente, usar una red permisionada es correcto, ya que no es incurrir en costes innecesarios, ¿vale? Pensemos que si usábamos Ethereum o usamos Bitcoin, cada transacción tiene un coste, etcétera, etcétera. Eso no sucede en una permisionada, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿qué pasa? Pese a que es cierto
que estás dando esa funcionalidad de trazabilidad, ¿de acuerdo? Que como has apuntado, el problema está en que estamos trabajando con pollos y sus bandejas, ¿vale? No hay manera de garantizar que lo que yo estoy leyendo a partir del QR realmente esté relacionado con ese pollo. Es decir, podría venir quien sea, abrirte en un momento dado la bandeja, pegarle el cambiazo al pollo y volver a sellar la bandeja, por ejemplo, ¿no? El caso que ha dicho Quique de que podrían haber múltiples QRs, podría darse también. Tú, al fin y al cabo, estarías replicando la información de un pollo correcto, por así decirlo, para varias bandejas de pollo, y ¿quién se va a enterar? ¿Sabes lo que decir? Mientras distribuyas aleatoriamente, bastante uniformemente bien los QRs, nadie podría comprobar que efectivamente está asignando varios QRs a varias bandejas, o sea, el mismo QR a varias bandejas. Sería muy, muy complicado. ¿Vale? Entonces, claro, esto nosotros lo vemos como una situación muy clara de garbage in, garbage out. ¿Por qué? Porque lo que se almacena en el sistema es correcto, ¿vale? Lo que tú estabas diciendo, por ejemplo, de la trazabilidad. Pero el problema es que nadie te garantiza que ese pollo es el que estábamos hablando, por ejemplo, ¿no? Y luego, aparte, hay otro problema, que aparentemente el sistema reside en Carrefour, es decir, no es completamente descentralizado. Los proveedores no tienen un nodo, sino que la infraestructura recae en Carrefour, y entonces los proveedores no pueden o no tienen garantías de que esta información no pudiera ser manipulada. Es decir, yo pongo blockchain, pero si todos los nodos los tengo yo, puedo manipular lo que quiera, ¿de acuerdo? Y igualmente, por los motivos que hemos dicho, y sobre todo por el hecho de no estar claramente descentralizado, hay otras tecnologías que son distintas a blockchain y que podrían dar este servicio perfectamente, ¿vale? Y justamente uno de los puntos que mencionan, que es muy importante, ojo, que es el tema de que ahora se tardan segundos a la hora de reflejar esa trazabilidad del pollo o de un alimento, en el que sea, ¿no? En vez de semanas, es porque antes no tenían una infraestructura que les diera ese servicio. Es decir, han aprovechado la excusa de blockchain para digitalizar y proveer este servicio que antes no tenían. Entonces, la ventaja no es en este caso de blockchain, sino del hecho de haberse digitalizado. ¿Vale? Vale, otro caso, que esto es una historia que se desplegó en el marco de un proyecto europeo en el puerto de Valencia, ¿vale? El servicio de seguimiento de escalas que se desplegó funcionaba sobre Ethereum, y el objetivo era hacer un seguimiento de las distintas operaciones asociadas a un buque durante su escala en el puerto, ¿vale? Operaciones pues como cuando empieza o acaba el amarraje, el remolcaje, la asistencia del práctico, etcétera, etcétera. Esta información es provista por estos actores, ¿vale? Pilotos, amarradores, etcétera, etcétera, y las relaciones entre ellos o con el puerto no tienen por qué ser confiables, ¿vale? Es gente que está prestando un servicio, pero tú no tienes por qué fiarte de ellos, ¿vale? Igual que no te fías de un camarero que te puede echar un pelo en la sopa, por citar un ejemplo. Entonces, este sistema lo que pretende es complementar o reemplazar a un sistema de reporte en tiempo real o cuasi real. Y parte de la información que se está recogiendo se ofrece al público en general, ¿vale? Dicho eso, blockchain o bullshit. Yuri, ve dando paso a gente aleatoriamente. Incluso a gente que no se manifieste, dales paso también. No sé, o sea, aquí se lo están pensando. Que piensen. Vamos a darle medio minutito para pensar. Y si no se manifiesta nadie, nada. Apunta a alguien aleatoriamente, no pasa nada. Guillermo pide que le demos paso. Guillermo, manifiéstate. Bueno, sabéis que me conozco bien este caso. Esto es trampa. Aquí no vale que sea gente interna de Liti así, pero bueno, venga, va, vamos a darte paso. Yo lo daría por bueno por lo dicho, ¿no? No había confianza entre los participantes, pero es que además todos ellos formaban parte de la red. No, en teoría no había una entidad preponderante sobre las demás. Entonces, básicamente yo creo que la idoneidad del proyecto se basaba en eso. Igual me dejo alguna cosa más, pero... Te voy a matizar que esto no es Gesport, ¿eh? ¿Ah, no? Creo que te estás columpiando. Me lo imagino como Gesport no debe ser muy diferente. Si es diferente me habré colado a lo mejor, pero me valdría también para el de Maersk. O sea, el consorcio que hay es bastante similar. Vale. ¿Alguna más gente? Disparemos. Podemos disparar a Eva, por ejemplo, que creo que está por ahí. Y ahora me estará odiando. Igual no está por ahí.
o se está haciendo la longis. Yuri, por favor, elige a alguien de la lista y que hable. Yuri. Pues don Javier está comentando otra vez, pues Vale. podría comentar. No, que no comente directamente, que entre con voz y ya está. Entra con voz, no te preocupes. A ver, según tengo entendido, es un control y un registro de procesos. Y ¿El qué, perdón, no te he oído? por lo que he entendido, es un registro de datos y por lo tanto, como lo que tú has dicho, no hace falta de que todos confíen, simplemente como almacenan los datos, y yo creo que sí que es blockchain, almacenar los datos de los diferentes procesos, creo que sí. Pero vamos, que si antes me he equivocado, ahora también me puedo equivocar. Que aquí estamos para equivocarnos, hombre, y aceptar cuando toca aceptar. Esto es el objetivo de esta actividad básicamente es que trasladéis vuestros pensamientos y veamos si son casos de uso válidos o no. Y no siempre son completamente inválidos, ¿no? Es ver un poco cuáles son los problemas o las trampas en estas soluciones. Me surge una duda, Jordi. Dispara. No sé si es válido o no es válido, pero ¿es necesario usar blockchain en este punto? Porque yo entiendo que es el puerto el que está recibiendo toda la información. Es decir, no se trata de que estén compartiendo información entre ellos, sino que hay una entidad central, que sería el puerto, creo, quien está recibiendo toda la información, con lo cual igual no es necesario utilizar blockchain, que es bastante complicado. Iba a decir caro, pero igual me matáis. No lo sé, ¿eh? Es una buena observación. Ojo, me sacrifico yo para que no sigas preguntando a otra gente, ¿eh? Y te A ver, vamos a preguntar a uno más y resolvemos. Venga, va, uno más. Maldad. Alguien se sacrifique por el equipo. Uno más que se lo sepa. Venga, uno más. Esto sí, la suerte que tenéis que esto es un webinar. Esto si me dejáis. Venga, tira. Yo diría que también había puesto necesidades de tiempo real y hemos dicho que la red blockchain no es válida para este tipo de escenarios. Otra buena observación. Vamos a ver. En este caso hemos dicho que es bullshit again. Lo siento, Javi. Pero tranquilo. Pero ojo, lo que has comentado era correcto. Es lo que estamos diciendo. No es válido o inválido por otros motivos, sino en conjunto. Uy, perdón, que me he ido para atrás. Vale. El problema que tenemos en este caso es que como ha dicho Laura, que lo ha clavado, creo que sin querer, se centralizaba en un agente central. O sea, se centralizaba, es un sistema centralizado. El puerto es el que recibe toda la información de los agentes. Con lo cual ya no tenemos un sistema descentralizado, que es una de las cosas clave en blockchain. Además, que lo ha dicho, igual me vais a matar, y también lo ha clavado, hemos dicho que usaban Ethereum, con lo cual es una república, y que cada transacción, es decir, cada una de las actualizaciones sobre el estado de un buque, en plan de, pues iniciamos el remolcaje, acabamos el remolcaje. Para que os hagáis una idea, un buque puede tener unas 30 o 40 operaciones o reportes de actividad durante una escala. Todas esas transacciones tendrían un coste económico, porque es sobre Ethereum, ¿de acuerdo? Entonces, ese es otro problema. Además, siendo que la cantidad de información que se tenía que publicar de manera abierta era poca, ¿vale? Porque realmente tú no quieres publicar toda la información que están capturando los agentes de cara al público en general, sino que es parcial, se podría haber hecho con una red privada y publicando parte de esa información en una web o similar, ¿no? Aquí una cosa, y es que diré en defensa del puerto que ellos no participaron en el diseño, digamos que era una propuesta de un agente tal y cual. Entonces, observa, por ejemplo, que lo que ha dicho Javier era todo cierto. O sea, es cierto que los agentes no tenían que tener una relación de confianza, se quería mantener un registro de datos, pero hay otra serie de casos o de situaciones que están invalidando esta implementación. Es decir, por ejemplo, con una red permisionada hubiera sido más correcto. Si además cada agente hubiera tenido su propio nodo, hubiera sido más correcto. También está el matiz del tema del tiempo real, que ha comentado aquí, que lo invalida también en cierto modo. Aunque, bueno, como se quedan o complementar, bueno, pues ahí pueden salvarlo un poco, ¿no? Pero bueno, vais viendo los matices, ¿no? O sea, al final, es cierto que todo no es blanco o negro, que está el gris, pero en este caso el problema es que el gris suele tirar más hacia el negro. Vale, este es un caso muy parecido, ¿vale? Que es el que hablaba antes Guillermo, y es una cosa en la que trabajamos con el puerto de Valencia, en donde básicamente habían también múltiples actores que querían intercambiar información sobre escalas, pues como tiempos de llegada, tiempos de salida, seguimiento de contenedores, ¿vale? Y aquí el tipo de actores sea más bien el puerto, navieras, transportistas, etcétera, etcétera, ¿vale?
no tenían que interactuar todos con todos, es decir, podía haber agentes que actúan con unos pero no con otros, y igual que podía haber agentes que interactúan con todos, ¿de acuerdo? Y las compañías participantes no tienen por qué fiarse las unas de las otras, como es normal en cualquier relación comercial, y pues en este caso sí que es cierto que no hay ningún tipo de información pública, es toda privada, ¿de acuerdo? Y en este caso se utilizó Hyperledger Fabric. ¿Vale? He dicho esto. Yuri, elige a alguien que no haya hablado todavía. No sé quién está por ahí, pero elegid a alguien que no haya hablado. O bueno, o sea, que repetir, que repita, ¿no? Pero por... Sí, bueno, podemos involucrar a María. Pues María, por favor. María te está odiando a muerte en este momento. María Antolín, ¿qué tienes que decirnos? Vale, María Antolín se ha metido debajo de una piedra o no ha quitado el mute, una de dos. No, estoy aquí, pero os he contestado por el chat. No tengo una respuesta clara sobre cuál. Vale. Vale, pues no sé. ¿Alguien... ¿Cuál es la pregunta? Si es blockchain. Si es blockchain o es bullshit, exacto. Has dicho ya que se utilizó Hyperledger, ¿no? Sí, hemos dicho que sería, volvemos para atrás. Utiliza Fabric, en este caso sí que hay distintas entidades, o sea, los actores son más bien el puerto, MSC, por ejemplo, MERS, y se busca compartir información pues, sobre las escalas, ¿no? Información sobre cuándo va a llegar un buque, cuándo va a salir, los contenedores que lleva, los documentos relacionados con la mercancía, etcétera, etcétera. Están comentando que es blockchain, Jordi. A ver, Guillermo lo ha comentado antes. Sí, verdad. Es que yo creo que se había comentado ya. Sí, claro. Vale. Vamos a comentar entonces. Un poco de spoiler antes por confusión. Culpa mía por estar a dos cosas que he oído por... haciendo spoilers, Guillermo. Y me he lanzado. Vale, sí, es un caso de blockchain. Los matices, ¿vale? Con respecto al caso anterior, es que primero en este caso es permisionada, ¿vale? Con lo cual ya estamos eliminando el problema de los costes que sucedía antes. La información es toda privada, con lo cual tampoco tendría sentido meter un blockchain público. Aquí el número de actores sí que intercambian información entre ellos y todos tienen un nodo, ¿de acuerdo? Tampoco es que esté centralizado en el puerto como pasaba antes. Hemos dicho también, por ejemplo, que no todos interactúan con todos. Luego, por ejemplo, Fabric también es una buena elección porque te permite el uso de canales y en cada canal puedes tener un grupúsculo de actores que interactúan, pero no todos, ¿vale? Al final, en cada tipo de interacción, la gente que tuviera que participar estaría en ese canal y ya está. Esto también sirve ¿para qué? Para evitar problemas de competencia o de temas de privacidad de información, ¿vale? En este caso con colecciones privadas. Y bueno, obviamente también se resuelve el problema de la confianza y se provee, como hemos dicho, que todo el mundo tenía nodos de una solución completamente distribuida, ¿vale? Vale, un caso que también tiene su curiosidad. Vamos a comentar un par de casos más y ya está. iTiny era una startup que lo que quería hacer era tokenización de activos físicos en el sector inmobiliario, ¿vale? Tipo mini casas y parcelas para, digamos que ofertarlas para alquiler o venta, ¿de acuerdo? Y es una plataforma que iba a funcionar sobre Ethereum. Entonces, ahí os lo dejo. Blockchain o bullshit. No sois tímidos. Bueno, vuelvo a decir bullshit, pero por lo mismo que con los pollos camperos, activo físico. Muy bien, punto muy válido. Más participaciones. Ferran, que estás muy callado. Javi, no sé, ¿quién más puede haber por ahí? Jordi. Sí, sé que vamos con un poco de retraso. En relación a eso, Federico comenta que si en el caso anterior no había problema porque eran activos físicos, porque los contenedores físicos no podemos asegurar si han llegado o están a punto de llegar. Vale, un matiz ahí. No son activos físicos como tal. O sea, lo que se almacena realmente es el seguimiento, porque pueden ser timestamps. O sea, sí que depende de que, obviamente, que la información que te estén metiendo sea cierta, correcto, y eso no puedes evitarlo, aunque pueden haber sistemas automáticos, pero no es el contenedor en sí lo que se está, o sea,
o sea, algo que dependa del contenedor, sino cuando, pues eso, la mercancía que se supone que llega, o sea, tú estás almacenando, por ejemplo, el registro del manifiesto de carga. Volvemos a lo mismo, si el manifiesto de carga es cierto, pues todo está correcto, pero al final tú lo que intentas garantizar es que ese documento no sea manipulado por nadie a posteriori. Pero bueno, es una muy buena observación, a pesar de todo. O sea, sí, porque al fin y al cabo sí que tienes el problema de garantizar que lo que se mete es cierto. Vale, bueno, y ya que comentas, Federico, ¿qué opinas de eTiny? Por cierto, aquí me he dejado de portal tracking, esto es una lata. Federico, no es tímido. Federico es tímido. Federico nos comenta que tiene... Es bullshit, sí. Sí. Pero que hable. ¿De qué miedo le da? Bueno, vamos a comentar que tenemos que ir acortando, que si no, María nos va a cortar en pedazos. Sí, es bullshit, ¿vale? En ese caso es muy obvio. Estamos hablando de bienes físicos, como apunta Laura, es una casa, ¿no? En España necesitamos notarios, o sea, a pesar que no quisiéramos hacerlo, tal, no sé qué, necesitamos un notario para decir que una casa es de alguien. Si no, yo podría venir y decir que la casa es mía y ya está, pero esto no funciona así, ¿de acuerdo? Porque como hemos dicho, los smart contracts y tal no tienen validez legal. Entonces, no, esto no puede funcionar así diariamente. De hecho, hay que decir que esta startup no pasó de la primera ronda de financiación, o sea, fue un fracaso absoluto. Vale. Y creo que comentamos este y cerramos ya, ¿vale? Tenemos un par más por ahí, pero bueno, cerramos con este. Tema de identidad pública digital. Esto es una aplicación o un servicio que se llama Smart Degrees. Creo que está en el marco de Alastria, está desarrollado en Quorum. Y básicamente lo que se busca es que instituciones educativas certifiquen a través de la red que un particular está en posesión de una cierta titulación. ¿Qué es lo que se busca? Se busca que yo, cuando comparta mi currículum con una empresa que esté ofreciendo puestos de trabajo, les dé acceso y esa empresa confíe o tenga la certeza de lo que se dice en esa identidad digital es cierto, ¿de acuerdo? Buscando evitar un poco el problema de los currículums falsos o de pues, lo típico que suele suceder, por ejemplo, en lugares insospechados como el Congreso de los Diputados, que la gente miente más que habla con los currículums. Entonces, pues eso, un usuario tendría su propia identidad digital y que contendría su información, titulación, etcétera, etcétera, y la compartiría con quien él decidiera. En este caso, el caso claro son empresas que ofrecen puestos de trabajo. ¿De acuerdo? No es bullshit. Guillermo, te ha tocado. Bueno, estoy aquí dándole vueltas, no lo tengo muy claro. Además, creo que hay otro caso parecido ya no en Alastria, sino no sé si en Estados Unidos. Es que no termino de ver que pueda evitar el garbage in de aquí, de los currículum falsos. Quiero decir, si yo pacto con alguien que me introduzca un currículum falso, pues no sé cómo esto lo va a evitar. Ojo, pues por si no lo he explicado, aquí la gente que certifica que tú tienes un título es la universidad. No puede, o sea, la gente que, por así decirlo, estaría dentro del consorcio serían universidades o instituciones educativas. Es una red permisionada, luego no puede entrar cualquiera a la red. Sí. Desde ese punto de vista lo daría por bueno, pero es que, claro, aquí tenemos casos de políticos con másters falsificados. Sí. Por las universidades, entonces sí, eso también es cierto. Lo daría por bueno, pero pensando en esos casos, no sé, tengo mis dudas. Muy bien. Jordi, Laura. No, digo que lo que pasa es que pensando en esos casos, no era falso que tuviese esos títulos, lo que era falso es que hubiese cursado las asignaturas que tocaban de la forma que tocaba. Es decir, que incluso aunque lo metiésemos en blockchain, bueno, seguiría teniendo el título. A ver, yo creo que es blockchain en este caso, porque además hablamos de títulos que son recursos digitales. No lo veo, en fin, creo que podría ser blockchain. Venga, un tercer jinete del apocalipsis. Por aquí. ¿Alguien que no haya hablado? Yuri, apunta con el dedo. Apunta con el dedo. Federico comenta que sí que es un caso real y Javi comenta que es bullshit, por ejemplo. Vale. Vale, venga, vamos a pasar porque tenemos que ir cortando, nos hemos pasado bastante del tiempo. En este caso lo tenemos como blockchain.
¿Por qué? En este caso se pretende resolver el problema de confianza entre individuos y empresas contratadoras, ¿vale? Como hemos apuntado. Al utilizarlo con una red permisionada, donde las entidades que pueden enviar información son confiables, entonces sí que estaríamos un poco resolviendo este problema. Obviamente está el caso que apunta muy bien Guillermo, ¿no? Tenemos que asumir que esas entidades no mienten. Es una universidad, no debería mentir a la hora de proveer un certificado. Además, independientemente de que mienta o no mienta, si ese certificado existe, el problema está en por qué se ha expedido, como ha dicho Laura, pero no en que el certificado no exista, porque esa persona tiene esa titulación, ¿vale? Entonces, la aplicación también sirve para unir en un solo lugar informaciones de distintas entidades, porque tú podrías tener titulación, sin ir más lejos, ¿vale? Yo tengo titulación por la Carlos III, por la Politécnica de Valencia, y un máster que tengo es mixto entre la Carlos III y la UPC, con lo cual tendría distintas entidades que están certificando esto, ¿vale? No haría falta que quien quisiera comprar mi currículum fuera primero a la Política de Cataluña, luego a la Política de Valencia, luego a Carlos III para verificar que esto es correcto, ¿de acuerdo? El sistema es, como han apuntado también, trabajar con un bien digital y el certificado, que es el certificado del título, y el sistema está completamente descentralizado y no habría tampoco costes por transacción, ya que es una red previsional, ¿vale? Y dicho esto, pues vamos a cerrar, nos dejamos el último caso. Y bueno, deciros que muchas gracias por participar, aunque os hemos spoileado un poquito, y que también que si alguien quiere ampliar conocimientos en esto, pues haremos un curso sobre blockchain en breve en Edity, que ampliará contenidos, ampliará bastante contenidos. También trataremos un poco con smart contracts para que quiera jugar un poco con ello. Veremos temas de visores, visores de Ethereum, por ejemplo, o de Fabric, etcétera, etcétera. Y nada, que si alguien está interesado, que le pegue un vistazo a la página de Edity. Además, creo que María ha metido antes por ahí el link, con lo cual lo tenéis también a mano. Sí, os he el link al curso, y por si es de vuestro interés. Y nada, como dice Jordi, muchísimas gracias a los ponentes y a los asistentes. Si tenéis cualquier duda, podéis contactar a webinars@iti.es, se os enviará la presentación junto con una encuesta, porque nos interesa mucho saber vuestro feedback. Y nada, ánimo a todos y os esperamos en el siguiente webinar. Venga, y ánimo que ya acaba el confinamiento, chatos. Muchas gracias a todos. Chao, chao.